Este pequeño equipo es un transmisor de vídeo inalámbrico. Convierte tu smartphone en un monitor grabador y por último también puede hacer streaming. Al ser tan pequeño nos ofrece la opción de montarlo en un gimbal como este, en esta zona de aquí abajo como ves, y esto nos va a permitir la opción de hacer una transmisión desde el gimbal totalmente móvil o hacer un streaming con el gimbal sin ningún tipo de problema. Digamos que este CineView Nano es el hermano pequeño del CineView HE, que ofrece muchas más características, pero este tiene un precio mucho más aceptable, mucho más contenido y tiene características que seguramente pueden ser interesantes para nuestro trabajo. Vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a ver ventajas y desventajas. Soy Gino Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Cuando compras el CineView Nano te va a venir todo en esta pequeña caja y por un lado vamos a encontrar el equipo principal, que es este de aquí, que vamos a ver después cómo se monta y se desmonta. Por otro lado vamos a tener una pinza para anclarla aquí y este equipo a, por ejemplo, ponerlo en la zapata caliente de nuestra cámara, y por otro lado va a venir esta pequeña pieza que sirve para anclarla a nuestro Ronin. Vamos a ver. Este, como te digo, es el equipo principal, pero tiene la ventaja de que se puede desmontar. Esto simplemente es una pinza para nuestro dispositivo móvil y realmente lo importante aquí es este equipo, que es el transmisor inalámbrico, sus entradas, sus salidas. Ahora vamos a centrarnos en el transmisor específicamente. Este es el equipo, tiene un botón en un lado de on y off, tiene una salida de 5 voltios para alimentar nuestro teléfono móvil. En el otro lado tiene nuestra entrada HDMI, por donde le vamos a poner la señal que queremos sacar a nuestra transmisión, y por otro lado tiene una entrada para alimentarlo el equipo en sí con un conector de USB-C de 5 voltios y alimentaríamos por aquí el equipo. Pero también tiene la ventaja de que en esta parte podemos alimentar el equipo pues con una batería NPF. En este caso la batería que tengo NPF es un poco grande, pero bueno, nos serviría para alimentar el equipo, o podríamos alimentar el equipo también con un power bank. Y por otro lado pues podríamos en este lado situar nuestra pinza, si lo vamos a situar con un teléfono móvil situado aquí encima de nuestra cámara para hacer la transmisión, o por otro lado lo quitaríamos como hemos visto y situaríamos nuestro anclaje para gimbal, lo pondríamos aquí, lo fijaríamos y en este caso pues yo sí que quitaría la batería y alimentaría el equipo como hemos visto debajo del gimbal, y el equipo lo alimentaría con la propia alimentación que puede ofrecer el Ronin de DJI. Ahora imagina que queremos utilizar el Action Nano como opción monitor grabador. Lo situaríamos así encima de la cámara. Evidentemente esta cámara no tiene lente, no tiene objetivo, pero bueno, es un poco a modo demo, después veremos cómo funciona. Tenemos aquí la pinza que funciona muy bien, incluso con una batería puesta, la verdad que viene muy bien. Y viene con esta pinza donde situaríamos el teléfono móvil. Se sitúa la pinza, nosotros ya lo pondríamos esto a nuestro gusto, y aquí nos encontramos con el transmisor, la batería que nos alimentará el equipo y nos alimentará también el teléfono móvil en el caso de que lo deseemos. Simplemente tendríamos que sacar un HDMI desde aquí al equipo principal, al transmisor, y aquí tendríamos para hacer la grabación y tendríamos pues también para hacer la transmisión. En el caso de querer utilizarlo con un gimbal, como hemos visto, evidentemente tenemos que quitar la parte de la pinza, y en la parte de la pinza lo que anclaremos es esta pequeña pieza. Ahora ya tenemos esta pequeña pieza que es la que se ancla aquí. En este caso va a ser para el Ronin, para el RS2 y el RS3, no sé si existe para otro equipo de gimbal, y lo que hacemos es situarlo aquí y también hace un clic. Como ves, ahora hemos convertido el gimbal en algo bastante más versátil con esta opción de sistema inalámbrico, que ves que no ocupa demasiado, no tiene demasiado peso, así que le añade un plus al gimbal para que puedas transmitir a tus clientes en un set, por ejemplo, de manera bastante más sencilla.
Como transmisor Wi-Fi a 4 dispositivos funciona de la siguiente manera, como hemos visto. Tendremos el transmisor y nos va a permitir transmitir a 4 dispositivos diferentes, ya pueden ser pues Android o iOS o para iPhone, sin ningún tipo de problema. Pueden ser tanto móviles como tablets, no hay ningún tipo de problema. El límite es el límite de 4 y para ello vas a necesitar la aplicación de AxonSee, que la puedes encontrar fácilmente en cualquiera de las dos tiendas de aplicaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Las características más interesantes del dispositivo quedan resumidas aquí. Sería un Wi-Fi de 5G para los diferentes dispositivos. Tiene una distancia de transmisión de unos 150 metros según el fabricante, evidentemente eso es en sistema de laboratorio, en campo abierto y sin obstáculos. Yo creo que realmente es un poco menos lo que he conseguido yo. Tiene una baja latencia, eso sí que es verdad, funciona bastante bien. Lo que entra en el dispositivo realmente realiza la transmisión muy rápido. Y tiene la opción de Full HD en 1080 y 60p, algo normal hoy en día. Creo que para una transmisión móvil de este tipo, como funciona este equipo, no hace falta 4K, así que está bastante bien. Es un equipo interesante, me parece, si estás en un grupo de trabajo donde tu cliente, el director, el foquista, necesita ver en ese instante lo que se está grabando para hacer correcciones, pues sabes que puedes enviar, pueden descargarse la aplicación en su dispositivo móvil, se conectan al Wi-Fi, como veremos después que se realiza la configuración, y así de fácil se pueden conectar al equipo y pueden ver la transmisión sin que tengas que tener ningún equipo más. Ahora me gustaría parar un momento y recordarte que si te está gustando el vídeo, pues simplemente recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar un like, todo esto ayuda a que el contenido pues pueda llegar a más gente se pueda aprender sobre este sistema, así que te animo a que te suscribas. Ahora vamos a seguir y vamos a ver qué ofrece la aplicación internamente, qué opciones ofrece. Ahora lo vamos a ver en una prueba de uso y pues estas serían las opciones principales. Ofrece monitorización, como hemos visto, grabación en el mismo teléfono móvil, ofrece la opción de streaming y bueno, pues cuando tenemos algo grabado pues podemos compartirlo. Todas estas opciones son las que vamos a tener, son un montón, la verdad. Yo creo que no necesito tantas habitualmente, más que pues quizás el nivel de audio, algunas veces el face color o histograma. También tenemos la opción de LUT. Bueno, tenemos varias. Vamos a descargar la aplicación y te lo voy a mostrar en la aplicación, pues que va a ser mucho más cómodo, mucho más fácil esa prueba práctica. Como ves, las posibilidades de conexión son un montón con este pequeño transmisor. Ahora, por ejemplo, yo lo tengo alimentado con un power bank y en este caso, pues para no tenerlo encima de la cámara porque el cable es un poco largo, pues tengo conectado el HDMI de la cámara directamente al transmisor y vamos a ver cómo funciona la aplicación. Lo tenemos aquí, simplemente tenemos que buscar nuestro Wi-Fi, vemos aquí que tenemos Axon, nos conectamos y simplemente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos conectamos al equipo. Una vez nos conectamos, obtenemos nuestra IP, lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Axon. Tenemos aquí la aplicación de Axon descargada, pinchamos y este es el panel de la aplicación de Axon. Como ves, ya tenemos aquí imagen de la cámara. Este es el sistema que se utilizaría, pero como esta cámara no tiene salida limpia de HDMI, para que quede mejor el tutorial y lo puedas entender mejor, voy a cambiar la cámara por una salida de UMX y vas a ver que funciona mucho mejor y vas a ver cómo funciona la aplicación en detalle. Como ves, no es necesario utilizar siempre una salida de cámara. Puedes utilizar la salida de programa de tu realización, de tu VMix, y de manera inalámbrica con este equipo lo que hacemos es enviarla a este otro equipo y a pues diferentes equipos más que tenemos tener. Este, por ejemplo, es un iPhone, pues podríamos tener la misma visualización de aquí. Y si hacemos un cambio, vas a ver que realmente la latencia es muy poca. Vas a ver que cualquier cambio, la latencia es realmente, como ves, mínima, ya lo estás viendo. Y ahora vamos a analizar un poco más la aplicación. La aplicación, como puedes ver aquí, nos indica nuestra
video input, nos indica la calidad de grabación, graba en un H264, el tiempo que estamos grabando, el tiempo de batería que nos queda en un Android, aunque si lo conectamos, sacamos la salida de 5 voltios de aquí, podríamos alimentar nuestro teléfono móvil al mismo tiempo. Nos indica aquí la calidad de grabación de nuestro audio, la compresión. Tenemos aquí una configuración donde podemos configurar nuestro Wi-Fi, nuestra señal Wi-Fi, y también podemos añadir diferentes funciones. Todas estas funciones que tenemos aquí debajo, si alguna no nos interesa que aparezca, pues la podríamos desactivar. En principio, aquí tenemos varias, pues en este caso se pondría en blanco y negro, aquí tenemos los nombres de cada una y activaría o desactivaría las que más me interesan. Yo, por ejemplo, voy a desactivarlas todas y voy a poner simplemente, debes elegir alguna para tenerla en el menú. Pues dejamos esta y dejamos grid. Por ejemplo, tenemos esta solo. Si nos interesa, tenemos que pinchar aquí, activamos nuestro grid. Si nos interesa también, pues el volumen es bastante interesante. Tenemos aquí nuestro audio, como ves este vídeo no tiene audio, voy a poner un vídeo que sí que lo tenga. Y como ves aquí nos aparece este vídeo con su audio. Si quisiéramos añadir más opciones, simplemente tendríamos que venir aquí y pues podríamos darle a mirror, a histograma, a forma de onda, a focus, a cebra, quizás, y al fast color. Por ejemplo, podríamos ponerle fast color, si no me equivoco es este icono de aquí, podría ayudarnos a nuestra exposición y podríamos pues activar y desactivar pues diferentes ajustes que nos interesaran. Vamos activando y desactivando como en un monitor más grande. Si tienes este es un móvil realmente pequeño, no es demasiado bueno, la pantalla no es demasiado buena, pero si tienes un iPhone, un Samsung de los buenos, pues seguramente esto te sirve como grabador perfectamente. Simplemente si quisiéramos grabar, como puedes imaginar, tienes que darle al botón de Rec y eso empezará a realizar una grabación que se va a guardar en tu carrete sin ningún problema. Y pues bueno, tienes un monitor grabador, realmente tendrías 4 grabadores que se podrían conectar. Y ahora vamos a ver la opción interesante, que es la de hacer un streaming con este pequeño dispositivo. Como ves, tengo el dispositivo aquí, tengo la aplicación aquí y ahora lo que me interesa es hacer un streaming. Vamos a ver cómo se podría hacer. Simplemente tendríamos que venir a la opción de Live y como ves tenemos aquí diferentes configuraciones. Tenemos aquí la configuración 1, la 2 y la 3 y si pinchamos en una de ellas vemos el tipo de servicio. En este caso podemos hacer un RTM Custom, sería el primero. Tenemos la opción de Bilibili, que creo que es como un YouTube chino. Después tenemos YouTube y tenemos Facebook. Simplemente en este caso pues yo voy a pulsar Custom RTMP. Simplemente tendría que añadir la URL y la clave de transmisión. Vamos a probarlo. Voy a preparar un streaming para YouTube por RTMP y vamos a lanzarlo y vamos a ver cómo funciona. Tengo configurado mi URL y mi Livecode para salir a el canal de Vmixeros, que es mi canal de pruebas, de algunas pruebas. Si alguna vez os conectáis en directo por ahí, quizás veis un directo y son pruebas. Le voy a dar a Go Live y vas a ver que está preparando y está lanzando. En unos momentos deberíamos llegar aquí la transmisión, ya la tenemos y ahora empezará a recibir datos y funcionará un poquito mejor. Nos dije configuración excelente y como vemos aquí, si copiamos el enlace, lo ponemos en otro navegador, vamos a ver que tenemos nuestra transmisión aquí. Si nosotros hacemos algún cambio en Vmix, pues vamos a ver que enseguida nos cambia la transmisión, lo vamos a ver que estamos haciendo nuestro streaming aquí y pues tiene opciones interesantes. En el caso de querer parar la transmisión, simplemente tendríamos que darle al botón de Living y simplemente darle que queremos parar nuestra transmisión. Ya por último vemos que tenemos como un play, bueno, realmente son flechas si tenemos en la barra y no nos caben muchas de estas opciones. Yo, como te digo, dejaría solo las que utilices habitualmente, es mucho más práctico, no tienes tanta molestia aquí. Y por último queda un engranaje. En el engranaje pues podemos configurar cada una de estas opciones. Si quisiéramos en
en las guías, pues por ejemplo que tuviera 8 guías y que fueran por ejemplo blancas porque nos molestan menos, pues simplemente lo tenemos aquí. Si venimos a las guías ahora, pues simplemente pues tendremos otra configuración. Para que nos aparezca solo esta pantalla, pues lo podemos dejar aquí y pues en sí la aplicación ya estaría. Es una aplicación, como te digo, que sirve de transmisor, de receptor, sirve para grabar, sirve para monitorear y sirve también pues para hacer ese streaming a internet, a YouTube, Facebook o RTVT. Por último, el precio del bill metal siempre es importante, así que vamos a ver su coste del producto en Amazon, que es una página bastante genérica, bastante buenos precios, y se encuentra por 129 euros actualmente. Como te digo, es como el hermano pequeño del CineView y evidentemente es más económico. El CineView HE cuesta bastante más y este pues tiene opciones muy parecidas y solo cuesta 129 euros. Creo que no está mal por el precio, por lo que ofrece. Ofrece transmisión a 4 dispositivos, grabación, monitor y streaming, o sea que creo que no está mal. Como siempre, por último quedan las conclusiones, ventajas y desventajas. ¿Qué puntos positivos y negativos tiene? Como puntos positivos ya te he comentado que la transmisión a 4 dispositivos, que te sirva como monitor grabador y que permite hacer streaming, creo que es algo que está muy bien, que permita, si haces streaming, hacer una transmisión a RTMP. Ya si le buscamos un poco las vueltas, podemos ver cómo transmitir directamente a vMix. Eso lo veremos en futuros vídeos, que creo que puede ser interesante para vosotros también. Y como puntos positivos también es la alimentación con una batería NPF. Eso nos va a permitir mucha autonomía, poder alimentar nuestro teléfono móvil. Como hemos visto, es un equipo bastante portátil, realmente portátil. Como opción positiva es que esa portabilidad le da la opción de llevarlo en un gimbal, que es algo que pues realmente es interesante. Si estás en un plató, como hemos visto, pues grabar con un gimbal y que tu cliente lo pueda ver y en cualquier tipo de dispositivo, ya sea Android o sea un iPhone, eso es muy positivo. 129 euros es algo que está bastante bien comparado con el CineView, el HE. Evidentemente no va a tener las mismas opciones ni de transmisión, ni tiene emisor y receptor. El receptor va a ser con un móvil, pero es algo que está bien. Como punto negativo, pues diría que es un pelín plasticoso. La verdad es que es un equipo relativamente barato, pero es un poco plasticoso. Algo así, un poco más metálico, daría la opción de más resistencia, pero evidentemente no sería lo mismo si lo quisiéramos montar en un gimbal, ya estaríamos añadiendo más precio. Entonces, pues bueno, también que pudiera transmitir en más protocolos, quizá es algo que puedan hacer en el futuro, ya que con una actualización de firmware eso se puede solucionar fácilmente, así que quizás lo solucionen. También otra desventaja es que no tiene la opción de bonding. Evidentemente esto no es una mochila, no es una LiveView ni nada parecido, no es tampoco OmniStream, simplemente nos permite hacer esa transmisión, que está más pensada para platós que para hacer una transmisión online, creo yo, porque pues si no tienes buena cobertura vas a tener problemas seguramente, pero bueno, tiene la opción. Y como otro punto negativo, pues había pensado que solo se pueda utilizar con los equipos Ronin RS2 y RS3. Si tienes otro tipo de gimbal, como puede ser un Zhiyun, pues ahora mismo no sé si está la opción, pero ya tenías que buscarle que se tenga que poner con bridas y bueno, son opciones pues que lo mejor sería tener un Ronin. Si tienes un Ronin va a ir perfecto, pero si tienes un Zhiyun pues ya no sé si realmente existe la opción de conectarlo con la misma zapata o vas a tener que pues situarlo con bridas o situarlo encima de la cámara. Bueno, no va a ser la misma comodidad que utilizando un Ronin. Hasta aquí te he contado y hemos analizado este pequeño transmisor de vídeo Axum CineView Nano. Creo que es una opción interesante si trabajas con gimbals o quieres hacer un streaming móvil y quieres que tus clientes pues puedan ver el trabajo directamente desde la cámara en el mismo momento en un plató. Pues por ejemplo puede ser un equipo interesante. Por otra parte, simplemente queda despedirme, pero antes agradecerte que hayas visto el vídeo hasta el final. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido aprender algo nuevo, pero recuerda que si quieres conocer más noticias, pues tienes el canal de Telegram de Vmixeros
que me permite compartir información pues de una manera más frecuente que en un vídeo, que lleva un poco más de trabajo de editar. Así que puedes unirte a los Vmixeros, y si te ha gustado, por supuesto, dale un like, suscríbete al canal si no estás suscrito ya. Por mi parte, hasta la próxima, Dame un Geren, nos vemos en próximos vídeos.